Buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta hora, 7 de la noche con 6 minutos aproximadamente. Estamos en Jugada de Pared y hoy tenemos un invitado muy especial como el señor Jorge Arias Tuc, ex basquetbolista en la década de los 80 y los 90 y hoy nos cuenta o nos va a estar acompañando acá en el programa. Don Jorge, o Jorge mejor dicho, gracias por aceptar la invitación y por estar esta noche acá en Pixapata, nuestro patrocinador oficial de Jugada de Pared. Con mucho gusto, Enrique, y más bien muchas gracias a usted y a Pixapata por invitarme y por compartir un ratito hoy con ustedes. Perfecto, Jorge. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Todo tranquilo? Todo en orden, sí, gracias a Dios. Un poco más de agua de la cuenta, pero todo bien. Qué bueno, lo importante es que ya con estas lluvias todos estemos manejando en carretera tranquilos y no hacer algún tipo de accidente o choque. Exacto. Empezamos, don Jorge. Cuéntanos un poco de quién es Jorge Arias Tuc. Bueno, Jorge Arias Tuc, ¿quién es? O sea, una persona común y corriente, ¿verdad? Creo yo. O sea, una persona que jugó básquetbol, que hizo lo que le gustaba, ¿verdad? Practicar el básquetbol. Gracias a Dios me fue bien. O sea, cuando me di cuenta yo me envolví ahí de lleno en el deporte y se me alargó la carrera. O sea, fueron 25 años de carrera y de ahí aquí estamos. Ya retirado hace 10, 11 años y siguiendo una vida normal, ¿verdad? Excelente. Jorge, según lo que tengo acá, dentro de los datos, 25 años desde el 83, según el dato de la Federación de Básquetbol, pero iniciaste antes. Sí, yo inicié en realidad en el 81 jugando básquetbol. Yo empecé en el colegio en primer año en el 79, pero en ese tiempo, por la cercanía de mi casa al Estadio Escarré, ahí en el barrio todo el mundo jugaba béisbol, ¿verdad? Entonces yo me incliné más por el béisbol de joven. Sin embargo, en la escuela yo pues practiqué básquetbol por el tamaño y eso, pero ya después yo me desvié para el béisbol. Entonces entré al Liceo Costa Rica practicando béisbol, estuve 2 años practicando el béisbol, pero yo llegaba a jugar, a mejenguear, que llamábamos a Plaza Víquez, a las canchas de Plaza Víquez, y yo veía a los muchachos del colegio que estaban en el equipo de baloncesto, que jugaban con la camiseta del equipo y yo veía que yo jugaba mejor que ellos. Entonces ya en tercer año como que el gusanito me picó y yo dije, bueno, voy a ir a hacer la prueba a ver cómo me va, y ahí fue donde ya me embarqué, ¿verdad? Me enrolé desde el 81 y ahí no dejé de jugar básquetbol hasta el 2007. Ok. Aparte de jugar básquetbol, vamos a contar una reseña así de rápido de Jorge Arias Tuc. Jugó 25 años en el básquetbol profesional de acá en Costa Rica y 9 títulos a nivel nacional, 6 con el Liceo, 2 con la UDA, 1 con el académico. Aparte de eso, 8 certámenes de copa, un tetracampeonato con el Liceo, 3 con la UDA y un académico, 3 veces máximo encestador del país, 6 veces declarado jugador más valioso, dentro de esos 5 en forma consecutiva. Esos son números que nos daba cuando lo escogieron a usted dentro del salón, por decirlo así, la galería del deporte, ¿correcto? Exactamente, sí. Exacto, sí, porque como le digo, o sea, en el transcurso de los 25 años pues se fueron dando las cosas, ¿verdad? Se fueron dando los logros y a veces sin pensarlos, ¿verdad? Simplemente yo pienso que fue que yo lo que empecé a hacer me gustaba y lo hice seriamente y de lleno, ¿verdad? Entonces los frutos se fueron dando, ¿verdad? Usted decía algo muy importante y para empezar, usted empieza y dice, Jorge Arias Tuc, tantos años en el básquetbol, dio sus inicios y aparte de eso ya es una persona común y corriente. Pero cuéntenos, usted es de Plaza Víquez. ¿Cómo era Plaza Víquez en aquellos momentos cuando usted era niño? Bueno, en ese tiempo era pues un barrio como más de los tradicionales, ¿verdad? Que ahora cuesta encontrarlos. Incluso la plaza de Plaza Víquez, o sea, lo que era la plaza, no tenía mallas, era abierta
habían hecho 2 canchas de baloncesto, hicieron la piscina que hay ahí ahora, que eso no estaba, la hicieron, entonces ahí uno llegaba y jugaba hasta que se acabara la luz del día, ¿verdad? Así no, ahí no había problema, incluso jugábamos béisbol, en la cancha de fútbol jugábamos béisbol, me acuerdo yo, y ahí no había como tanto, no había que pedir permiso, no había que ver si el portón estaba abierto, si el portón estaba cerrado, entonces era algo donde usted iba y todos los amigos iban y hacían el deporte que quisieran, correr, basquetbol, andar en bicicleta, lo que fuera, ¿no? Entonces pienso que era un barrio como muy tradicional, muy bonito, las calles incluso recuerdo muy joven que tenían una parte asfaltada y a los lados la otra parte era de tierra, incluso habían árboles altos donde recuerdo que jugábamos escondidos, jugábamos de todo ahí, nos subíamos a los árboles, ya eso después los quitaron, ampliaron las calles y bueno, se fue acortando un poco, digamos, lo que era el esparcimiento y dónde divertirse, ¿verdad? Pero sin embargo, los que logramos aprovechar esa parte de deporte, de esparcimiento, pues lo aprovechamos, creo yo, ¿verdad? Su infancia, bueno, ya nos dijo que llegaba a la cancha o al esparcimiento ahí con los amigos y de infancia, pero ¿cómo fue su infancia? ¿Fue tranquila? ¿Hubo algún tipo de problema en su infancia? ¿Era complicado? ¿Cómo era? Bueno, yo diría que de los 0 años, para decir que cuando empecé a vivir, ¿verdad? Hasta los 11 fue una infancia muy bonita, muy tranquila. Ya después de los 11 pues se me complicó un poco, ¿verdad? Porque perdí a mi madre. Entonces quedé con 2 hermanas que estaban en la casa y con mi papá nada más. Recuerdo que fue un poco difícil, o sea, el lograr aceptar esa situación como niño que era, aparte que era el menor, se me dificultó. Recuerdo que incluso mi papá me llevó a una terapia con psicóloga y todo, pues lógicamente pues me costó aceptar la situación. Sin embargo, pues ahí se fueron dando las cosas, mi papá hizo todo lo posible por darme lo mejor, ¿verdad? Todo lo que él podía. En realidad él se entregó de lleno a terminar de educar a mis hermanas, una que ya estaba casada, otra que estaba estudiando en la universidad y yo que era el más pequeñín, que estaba en 6º grado, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios todo fue transcurriendo ahí con normalidad, nos fuimos adaptando. Gracias a Dios mi familia es muy unida. En realidad mis otros 2 hermanos que estaban ya casados, o sea, siempre acuerparon, digamos, a mi papá, o sea, estuvimos juntos todo el resto de la familia, ¿verdad? Cuando faltó mi mamá. Sin embargo, pues lógico que fue un poquito más difícil, ¿verdad? Pienso que cuando entré al colegio ya pues estaba un poco más encaminado, estaba en el Liceo Costa Rica y ya me fui despegando ahí poco a poco. Gracias a Dios logré meterme en lo que era el deporte, ¿verdad? Entonces eso me ayudó montones, ¿verdad? Y creo que de ahí fue donde yo me agarré para salir adelante y bueno, al final de cuentas pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Esos 25 años ahí dedicados al deporte. Debe ser bastante duro y bueno, perder a la mamá de uno desde muy temprano, cosa que uno no espera, pero lo importante es tener, como dice usted, al papá y a sus hermanos ahí en unión, y que qué bueno que actualmente sean muy unidos, que eso se ve muy poco actualmente a nivel país, ¿verdad? Exactamente, sí, gracias a Dios, o sea, eso es una bendición de la que siempre, digamos, la familia, o sea, todos mis hermanos lo agradecemos, o sea, el hecho ese de que mi papá fue el que logró pues mantenernos unidos, y la memoria de mi mamá también, o sea, fue algo que nos hizo como unirnos más. Ya vinieron las familias, ¿verdad? Mis otras 2 hermanas se casaron, tuvieron hijos, mis hermanos ya tenían sus hijos, entonces fue creciendo la familia, los sobrinos, los nietos de mi papá, y entonces cada vez fue siendo más grande la familia y muy unida, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta el momento. Jorge, uno cuando es niño, obviamente dice, bueno, yo quiero ser, no sé, policía, yo quiero ser médico, yo quiero ser X cosa o cualquier profesión, había y por haber. Pero usted soñaba despierto, así que en realidad
Usted no sabía que iba a ser basquetbolista, pero ¿qué soñaba usted de niño? Bueno, no, en realidad con deporte yo no soñaba. Sí, como esas ilusiones de niño, ¿verdad? Siempre quise ser bombero. Recuerdo que por ahí una vez, muy chiquitillo, quería ser torero. Ya después cuando entré a la escuela, y eso a mí siempre me han gustado mucho los animales, entonces ya digamos como pensando en qué iba a hacer cuando fuera grande, ya un poquito más serio, pensaba yo que iba a ser veterinario. Incluso estando en el colegio, esa era mi idea, yo lo que voy a estudiar es veterinario. Resulta que en tercer año empecé bueno, de chiquitillo me acuerdo que un hermano me molestaba mucho porque cada vez que llegaba a la casa me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué está jugando? ¿Qué está practicando? Porque yo a todo le hice a la gimnasia, le hice al ciclismo, le hice al karate, le hice al voleibol, en lo que había de deportes ahí que uno pudiera, yo me metía. Entonces siempre me preguntaba y ya yo estaba en otro deporte. Me incliné más al béisbol, ¿verdad? Por estar tan cerca del estadio Antonio Escarré, ¿verdad? Lo practiqué y jugué incluso en equipos federados, ¿verdad? Llegué hasta juvenil, pero ya en tercer año ya me empecé a jugar básquetbol, estando en el liceo, que en ese tiempo el liceo tenía un equipo muy bueno de primera división, que había sido campeón en el 79 y en el 80, creo. Y entonces ya ese era como los referentes, ¿verdad? Para nosotros. Resulta que yo, donde iba a jugar a Plaza Vique, Las Mejengas, había un amigo de mi familia, Rigo Morris, que en paz descanse, entrenador de baloncesto y un muy buen jugador de baloncesto, amigo de mis hermanas, y un día yo venía con él caminando y nos topamos a mi hermana. Entonces ya la saludó y hablaron y que qué se había hecho, que cómo iba toda la cosa. Y después él le dijo, vea, póngale mucho cuidado a él, dice, él va a ser un buen jugador. Entonces ya pasó, yo me fui con mi hermana, él se fue para su casa y recuerdo muy claramente esas palabras de él, ¿verdad? Y ya después mi hermana me dijo, oiga, póngale cuidado porque él es muy buen jugador y si él lo dice es por algo. Pero fue algo ahí como que me pasó por un lado y me salió por el otro. Yo jamás me imaginé, ¿verdad? Que como querer ser un buen basquetbolista o querer dedicarme a eso. Sin embargo, las cosas se fueron dando y se fueron dando como muy rápido. O sea, yo empecé en Colegial B, ese año quedamos campeones, después pasé a Colegial A, ese año no fue tan bien, estaba en cuarto año, en quinto año otra vez estaba en Colegial A y ya había equipo de primero otra vez en el liceo, pero habían problemas económicos, entonces los jugadores no llegaban porque no les pagaban y eso, entonces el entrenador y un jugador, Pico Aguilar, le hablaron a la directiva y le dijeron, vea, ahí hay dos muchachos en la colegial que nos podrían ayudar, les podríamos dar la oportunidad, ellos son buenos, yo los he visto jugar, le dijo Morris y dijo el otro Pico Aguilar, y ellos nos pueden ayudar, entonces nos llamaron para reforzar el equipo de primera, para entrenar más que todo, pero resulta que el equipo ese se fue complicando más económicamente, entonces ya los jugadores casi no llegaban ni a los partidos, entonces en cuestión de 15, 22 días, el compañero mío y yo del equipo colegial, ya estábamos pues jugando en primera división. Yo recuerdo que yo empecé como reserva, ese año, en ese tiempo había reserva y había primera división, entonces uno estaba inscrito en reserva, pero si usted cumplía más del 50% de los partidos del campeonato de primera, entonces automáticamente pasaba a ser el jugador de primera división. Y yo recuerdo que a mí me pasó esa situación, o sea, y cuando me di cuenta pues ya ahí me pusieron a jugar y terminé ya digamos casi que, o sea, automáticamente jugador de primera división por los juegos que jugué, y entonces de ahí en adelante pues sí ya las cosas se dieron, o sea, un poco más serio y de ahí llegamos a donde llegamos, ¿verdad? En esa etapa de colegio y que nos estabas contando cuando eras un adolescente y que estabas ahí practicando el básquetbol, el deporte de Costa Rica siempre ha sido el fútbol. ¿Alguna vez lo practicaste en una mejenga ahí de barrio o así como tercera división o no? Sí, la verdad es que sí, lógico, porque el que tico que diga que no jugó fútbol pues es un mentiroso, ¿verdad? Pero no era cosa que me hiciera gracia y tampoco era como muy diestro para jugar fútbol, entonces no me llamaba mucho la atención. Sin embargo, pues sí, en las mejenguillas del barrio pues siempre terminaba uno jugando, ¿verdad? Yo recuerdo que yo no era muy bueno, digamos, yo
habían compañeros o amigos que driblaban muy bien el balón y defendían muy bien, pero yo recuerdo que sí era bueno para meter goles yo, o sea, no sé, como que tenía visión o era oportunista o no sé qué, y yo lograba meter goles, o sea, no, me recuerdo que a veces los amigos se enojaban porque yo era malo, pero resulta que metía 2, 3, 4 goles a veces en un partido, pero sí, en realidad siempre lo jugué más que todo por diversión, o porque faltaba uno para completar el equipo, o porque se armaba una mejenga y estábamos pares, entonces había que jugar, pero no fue cosa que me gustó en realidad el fútbol. Y en el béisbol, bueno, antes de entrar a la parte del béisbol, tengo entendido que su papá sí jugó fútbol, ¿verdad? Él sí. De joven mi papá era portero, sí, en equipos de canchas abiertas, y aparentemente pues no era tan malo, o sea, sí se la jugaba por el tamaño, y él era muy atlético, muy delgado, entonces parece que sí era bueno jugando a esa posición de portero, ¿verdad? Pero también fue simplemente pues amateur ahí por vacilón, y eso sí eran equipillos organizados. Ok. Les informamos y les decimos que estamos en Pic Zapata, que es diagonal a los colegios acá en Moravia, y que tienen una promoción familiar de 1 metro de pizza más Fusti en 15.000 colones, otra promoción de medio metro de pizza más Fusti en 9.500 colones, y también otra promoción de medio metro de pizza más 2 sangrías en 9.500 colones. Así que visitan Pic Zapata, nuestro patrocinador oficial de Jugada de Pared. Tenemos acá Jorge, donde nos dice Jonathan Céspedes Soto. Yo recuerdo de él, es decir, de Jorge Arias Tuc, era el jugador más famoso, ¿verdad? También nos dice Jonathan Céspedes, el clásico partido entre Liceo versus Seminario. Y dice, qué tiempos más lindos. También por acá dice, los pioneros en nuestro país están en una reseña en sus logros y los sacrificios que tenían nuestros deportistas en esos tiempos. También nos dice Jonathan Céspedes, quiero hacerle una pregunta, y es que qué pasó con el Liceo que no volvió a ser protagonista en el campeonato. Creo que ya no hay un equipo o no participan. Sí, desgraciadamente, en realidad pues el equipo Liceo Costa Rica se desintegró, se salió. Yo digo que fue más que todo por problemas administrativos. Creo que hubo ahí una junta directiva que pues no supo hacer las cosas bien, perdieron buenos patrocinios. Incluso hubo malos manejos económicos ahí de los patrocinios, entonces ahí ya los patrocinadores se empezaron a perder interés en patrocinar al Liceo, y ahí fue perdiendo pues la posibilidad de seguir en el campeonato, aparte de que el mismo campeonato nacional ha ido perdiendo mucho protagonismo, ¿verdad? Eso también a nivel federativo pues refleja que es la falta de buen trabajo, de buena organización, y por ende pues eso fue lo que pasó. El Liceo Costa Rica pues no está ahora en el campeonato, ¿no? Yo recuerdo ahora que decía Jonathan eso, porque yo también, no estuve en el Liceo de Costa Rica, pero sí siempre me gustó el básquetbol, obviamente después del fútbol, y me recuerdo mucho los partidos del Liceo. Yo creo que un poco más para acá de los 90, donde estaba usted, yo creo que estaba Ricardo Sánchez, Jimmy García, Enrique Peterkin, Antonio Lynch, ¿qué más? Ese fue un equipo muy bueno que tuvo el Liceo, que no era de estrellas, o sea, era un equipo de 6 jugadores, digamos, de primera división, de alto nivel, y los demás jugadores eran de reserva, muy entregados, eso sí, a la causa. Éramos dirigidos por Rigo Morris precisamente, y logramos, creo que un bicampeonato. Le logramos quitar el campeonato al Seminario y logramos el bicampeonato, y por ahí después brincamos, nos ganó creo que otra vez Seminario, y después logramos otro campeonato con él. Sí, fue un equipo muy bueno, muy luchador, muy de garra, y creo que de los mejores equipos en que yo he estado, ese equipo del Liceo Costa Rica. Sí, son buenas épocas, bastante, y bonito recordarlo, porque de eso se trata Jugada de Pared. Lo que estamos haciendo es buscar al jugador, buscar al deportista, mejor dicho, que le dio a Costa Rica como país muchos logros, tanto a nivel individual como grupal, y creo que
hay que darle el valor que necesitan los ex deportistas como los actuales, pero hoy estamos cosechando muchos logros a nivel país por lo que otros han hecho, y eso es muy importante y lo estamos rescatando acá en Jugada de Pared. Sí, exactamente, yo creo que eso es muy importante rescatarlo, ¿verdad? Que a veces hay muchos jugadores o muchos deportes que van abriendo camino, ¿verdad? Van abriendo brecha, y tal vez en una época no se logró mucho, no se dieron los logros que se pretendían, pero eso dejó las puertas abiertas a otros equipos, a otras organizaciones, a otros jugadores, a otros deportistas, de lograr lo que gracias a Dios ahora estamos logrando, ¿verdad? Que es muy importante. O sea, Costa Rica en realidad se destaca no solo en el fútbol, se destaca, ve ahora con la muchacha esta que ganó el 100 metros vallas, ¿verdad? O sea, gracias a Dios que salen jugadores, salen deportistas, y creo que eso es muy importante, ¿verdad? O sea, haber dejado ahí una semillita, aunque sea, tal vez uno a veces no se da cuenta, ¿verdad? Incluso yo he hablado con aficionados que se encuentra uno, y a mí a veces me emociona mucho el oír digamos, los liceístas son demasiado de corazón, ¿verdad? Entonces uno los oye, donde un día me encontré un amigo que yo lo veía en el colegio nada más, ahí lo saludaba, pero me lo encuentro ya al tiempo, y él me decía, vea Jorge, usted es de los deportistas, de los compañeros que a nosotros nos enseñaron a luchar por las cosas, a pelear por lo que queremos, me decía, y yo lo hice en la universidad, lo hago ahora en el trabajo, me decía él. Y entonces yo, puñas, es increíble. O sea, uno tal vez jugaba porque le gustaba y uno hacía lo que tenía que hacer, pero no se da cuenta todo lo que pasa atrás, ¿verdad? Que es a veces muy importante, ¿verdad? Qué bueno, el